El domingo pasado, Pastor José abrió la serie de Home Sweet Home con una enseñanza bien interesante, me causó mucha impresión. Él tiene mucho más que yo para dar de este tema. Y aprendiendo de lo que él enseñaba, había una frase que me cautivó y que quiero que hoy la podamos retomar. Y dice, casa y hogar no es lo mismo. Algunos recuerdan de eso, casa y hogar no es lo mismo. Casa tiene que ver con una estructura física y hogar tiene que ver con algo más significativo, algo que es lo que pasa adentro, la atmósfera que se genera dentro de unas cuatro paredes. Y me llamó mucho la atención este concepto porque lo que venimos a enseñar el día de hoy, lo que Dios me ha dado para compartir contigo, tiene que ver con la salud del hogar, la responsabilidad de nosotros como padres sobre la salud integral del hogar. Es importante que nosotros, estando fuera, podamos dar salud, podamos dar vida, podamos dar lo bueno que Dios nos ha dado. Y gracias a nuestros pastores que vieron que yo tenía algo un poquito que dar sobre este tema y me permitieron compartir con ustedes. Entonces, casa y hogar definitivamente no es lo mismo. Eso lo entendimos, lo aprendimos, hoy lo volvemos a nombrar y dice, quiero traer una definición bien importante y es sobre qué significa hogar, qué significa para nosotros hogar y haciendo un Google search, una de las definiciones más prácticas que puedes conseguir es la siguiente. La palabra hogar viene de una palabra antigua que señalaba el lugar donde se encendía el fuego. Atentos con eso. Alrededor de este fuego, papás contaban sus historias y los niños escuchaban. Y también las madres participaban de este momento porque dice que las madres alimentaban la llama del amor familiar. Qué impresionante, eso está bello, eso es una escena preciosa. Imagínate tú que tú en tu casa puedas encender una fogata, un fuego y puedas traer a tus hijos y les puedas traer una historia interesante de tu pasado. A mi esposa y a mí nos gusta mucho hablarle a nuestros hijos de cómo nosotros nos conocimos y las aventuras que nosotros vivimos. A veces no podemos contarle literalmente todo, pero filtrando un poco esas historias, ellos se interesan. Y cuando yo leía esta definición, me acordaba de esos momentos que mi hijo Carlin, mi hija Jimena es más intrusa en esa área y ella preguntaba, papi, pero ¿cuándo fue su primer beso? Y yo ya sé por dónde viene la cosa aquí. Papi, ¿y cuál fue su primer date? ¿Cuál fue su primera salida? Entonces, leyendo este significado, me acordaba mucho de esos momentos cuando en mi casa nos sentamos a hablar en familia, nos sentamos a compartir y salen anécdotas. Yo como papá siempre quiero compartir algo interesante con mis hijos y poder llenarles de vida a ellos, que son el presente y el futuro de esta generación. Este vocablo antiguo o esta palabra es la que hoy conocemos como hoguera. Hoguera. Ese momento, esa escena familiar que se vio en esos tiempos se llamaba hoguera. Y la enseñanza de hoy se llama alrededor de una hoguera. Vamos a compartir y vamos a aprender cuáles son las dinámicas que nosotros necesitamos establecer y hábitos que necesitamos establecer en nuestros hogares para poder permanecer saludables dentro de casa. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, una hoguera no se enciende sola. Yo creo que lo más parecido a una hoguera fue la zarza ardiente que se le pareció a Moisés, que era algo como un fuego que Dios se le presentó, y el carro de fuego de Elías y esas cosas, pero no. De la hoguera que estamos hablando hoy es que una hoguera no se prende sola. Una llama, cuando tú vas a hacer, nosotros nos gusta viajar mucho a la montaña y hemos intentado en un par de oportunidades hacer fogata, en un par de oportunidades, pero en una de ellas casi incendiamos la cabaña. Y es bien interesante porque tú necesitas ciertos elementos para poder desarrollar esa fogata o esa chimenea, a veces le llamamos así chimenea. Y entonces, una hoguera no se enciende sola. Necesitas intencionalidad, necesitas materiales, necesitas fuego, madera, uno que otro combustible para poder encenderla. Necesitas un lugar, un espacio seguro en donde tú puedas encender esa llama y que no vayas a incendiar la casa como nos estaba pasando a nosotros. De igual manera, una hoguera no se puede encender sola. Se necesita intencionalidad, voluntad. Nosotros como padres necesitamos día a día forjarnos y tomarnos la tarea de que nuestro hogar sea un espacio saludable. Yo decido, repite conmigo, yo decido que mi hogar es un hogar saludable. Pero ¿cuál es el
el ingrediente principal que nosotros como familia pudimos determinar que era lo que necesitábamos para tener un hogar saludable. Y quiero leerles aquí lo que dice la palabra. Y en Génesis 1:28 dice, luego Dios los bendijo. ¿Qué hizo Dios primero? Los bendijo. Y les dijo, tengan muchos hijos, algunos no los tomamos en serio, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Lo primero que necesitamos para poder tener un hogar saludable es la bendición de papá. Ese es el primer elemento, el elemento más fundamental. Después de todo eso, podremos conocer muchas dinámicas, podremos tener muchas teorías, pero si no está la bendición de papá, creo que la tarea puede resultar un poco o un tanto difícil. Entonces, dijo Dios, los bendijo y les dio una instrucción, les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Yo creo que a lo mejor hoy en día estamos viviendo muchas experiencias diferentes en el mundo y creo que eso se atribuye a que los hijos no estamos administrando bien la tierra. Porque Él dice, para que llenen la tierra, tengan muchos hijos. Él no dice tengan sobrinos, tengan huérfanos, tengan nietos. Él dice tengan hijos. Y esa instrucción es bien específica, porque dice, luego que llenen la tierra, de hijos, administrenla. ¿Qué estamos haciendo nosotros como hijos hoy en día con respecto a la administración de los recursos, de la tierra, con respecto a la gente que Dios nos da? Parece que lo que está necesitando el mundo es hijos que administren la tierra. ¿Será que hay un asunto de identidad que está ahí como que no se termina de definir y por eso seguimos viendo situaciones diversas, situaciones difíciles, situaciones que a lo mejor pueden traer tristeza en nuestro corazón? Aunque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero el mismo Jesús dijo, pero tranquilo, confíen, ya yo lo he vencido. Entonces, creo que hijos que confían necesita la tierra. ¿Estamos allí? Hijos que confían. Dios nos bendijo y nos dio una instrucción, llenen la tierra de hijos. Y los hijos para mí, en lo particular, son definitivamente un regalo de Dios. El regalo más grande que yo he recibido en los últimos 14 años, 17 años ha sido mi esposa, porque de ella vienen mis hijos. Juntando nosotros dos, vienen nuestros hijos. Pero los hijos son un regalo. Herencia de Jehová son los hijos, dice alguna versión. Herencia de Dios son los hijos. Y yo creo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poder encaminarlos, de tener que direccionarlos hacia su destino, hacia su propósito de una manera correcta. Porque a lo mejor podemos hacerlo de una manera incorrecta y lo que podemos es hacer que ellos pierdan el tiempo para que ellos lleguen. Y hoy vamos a aprender, y durante toda esta serie vamos a aprender a cómo direccionar a nuestros hijos y cómo establecer un hogar saludable. ¿Están conmigo? Entonces, lo primero que necesitamos definitivamente es la bendición de Dios. No nos perdamos de eso. La bendición es la primera herramienta. Quiero contarle una anécdota. Mi esposa y yo, cuando nos conocimos y duramos 3 años de novio, vivíamos en Venezuela, nos casamos y a los 2 días de casarnos ya estábamos aquí en los Estados Unidos y ella venía con un sistema de creencias totalmente diferente al que yo venía. Es más, con un estilo de crianza diferente al mío. Ella vivía en el norte, yo vivía en el sur. Ella estudió en un colegio muy conocido, yo estudié en un colegio medianamente conocido. Sus vacaciones eran en Disney World y las mías eran en Rancho Grande, la hacienda de mi papá, vía el Moján, bien lejos por allá por Mara. Y hay una canción en Venezuela que la cantaba un grupo que dice, somos el azúcar y la sal, en nada estamos igual como presente y pasado. Una canción que tenía que ver con que una pareja no se parecía en nada. Esa éramos mi esposa y yo cuando nos casamos. Cada uno venía con una mochila que cargaba, cada uno venía con conceptos distorsionados y queríamos que eso funcionara cuando nos uníamos. Pero lo que pasa es que cuando nosotros venimos con ese sistema de creencias totalmente diferente, no puede funcionar. Porque nosotros entendimos que lo primero que necesitamos para que eso comenzara a coaccionar, necesitábamos era la bendición de Dios. Génesis 1:28 dice, Dios los bendijo, tengan hijos para que administren la tierra. Entonces, tuvimos la bendición, mi esposa y yo creo que fue un milagro porque no en todos los casos se da de que la pareja junta recibe al Señor y junta reciben a Cristo y entran en ese amor y en ese fuego. Cuando mi esposa y yo nos convertimos, pastor, hace 12 años allá en la iglesia, allá en Sunset,
Había un poste mal parado por ahí y nosotros le predicábamos a ese. Si no habla, por lo menos practicamos. A todo el mundo que veía, eso le predicábamos hasta las matas. No había nada que se nos atravesara, que nosotros teníamos una llama y eso fue un milagro. No todas las familias tienen esa bendición de que las dos personas, la pareja como tal, reciben al Señor y entran en esa llama juntos. Comúnmente vemos como la mujer, siempre la que, oh, estoy orando por mi esposo. Y tenemos el caso de, hay una pareja que está aquí que nos comentaron hace 2 semanas atrás que ella tenía 4 años orando por el marido. 4 años. Yo conozco un caso excepcional en donde fue él que con sus lágrimas decía, yo quiero que ella reciba al Señor y que camine con nosotros. Un amigo mío dominicano, bien chévere él. Y nos reuníamos y decíamos, ¿sabe qué? Ayúdeme a cómo convencerla, porque ella va a la iglesia católica, pero yo quiero que esté aquí con nosotros. Mira esta vaina, esto es una vaina bien chévere y ella se está perdiendo de esto. Y fue bien interesante porque en ese caso fue la excepción de que él recibió al Señor y que él comenzó a caminar con el Señor de una manera intencional. Pero en el caso nuestro fuimos los dos al mismo tiempo. Dios tenía un propósito con eso. Y luego más adelante que las cosas empezaron a tomar su rumbo, cuando Dios nos atrae con lazos de amor, pero nos sostiene con cadena de tortura, o sea, nos tiene allí y no nos deja. eh, Nosotros comenzamos a ver de que Dios lo que nos estaba permitiendo era formar un hogar para poder tener los hijos. Y leyendo aquí, lo que dice es Génesis 1:28, me confirma esa experiencia. Me confirma que Dios primero hizo un hogar, nos bendijo y comenzaron a llegar los hijos. Es un milagro tremendo y de eso es lo que yo quiero dar. Eso es lo que yo quiero impartir. Uno imparte lo que tiene y enseña lo que sabe. Y hoy yo quiero darles de eso. Nunca es tarde para decirles sí a un hogar saludable. Nunca es tarde para decir, ¿están de acuerdo conmigo? Dale un aplauso al Señor por eso. Y bien interesante porque hace unos días que la pastora Jessie, con todo el proceso y el protocolo para poder informarme de que iba a enseñar, es decir, un mensaje de texto diciendo me vas a enseñar tal día y de tal manera. Y cumpliendo con todo ese protocolo, me vi en la tarea wow, te confieso que el primer tema que me dijiste que iba a predicar, yo dije, Señor, yo te pedía que cuando pudiera predicar en la iglesia, en mi casa, en esta tarima, que tiene el calibre bien elevado, déjame predicar algo que yo tenga, o sea, no me pongas a estudiar tanto y a indagar y a hacerte, no me pongas a leer tanta Biblia, yo me sé un poco de Biblia, pero tampoco me pongas como que vaina. Entonces, Dios hizo el milagro a las 2 semanas, la pastora Jessie me dice, mira, no sabes que vas a predicar de las familias. Y yo, gracias Señor, gracias porque de eso yo creo que tengo y de eso voy a dar ese día. Y dáselo fuerte. Y estudiando un poco, indagando un poco sobre mi testimonio, lo que le estaba comentando hace unos minutos atrás, pude determinar que en mi casa nosotros hemos establecido dinámicas, hábitos que nos han permitido tener un hogar saludable. Yo creo que mi casa es un hogar saludable. Repítelo conmigo, yo creo que mi casa es un hogar saludable. Sí, porque la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuese. Y si tú crees que no es así, con que lo repitas una y otra vez se va a convertir en una realidad, ¿cierto? Entonces, mi casa es un hogar saludable. No es el perfecto, como lo dijo el pastor. Es más, es tan imperfecto como el tuyo. Cometemos los errores como papá, igual como tú y yo lo cometemos. Mis hijos tienen las mismas pataletas y rebeldías que cualquier otro niño. Lo único que Dios nos ha enseñado en esta temporada y en estos últimos años de nuestras vidas es cómo manejar las situaciones y cómo canalizarlas de acuerdo al sistema que Dios ha establecido en nuestro hogar. Entonces, aprendiendo un poco, indagando un poco sobre mi familia, en un viaje que tuvimos la semana pasada, fue clave para poder determinar qué era lo que Dios nos había regalado hace muchos años, desde que tuvimos nuestra primera hija Jimena, hace 11 años. ¿Qué era lo que Dios nos había regalado? Que estábamos aplicando para que nuestra familia pudiera llegar a ser una familia saludable. Y voy a compartir con ustedes las siguientes, son 6 áreas fundamentales en las que los padres debemos estar trabajando continuamente y diariamente con nuestras casas, con nuestro hogar y con nuestros hijos. Vamos a seguir, están conmigo acá, ¿verdad? Ok, la primera área es la aceptación. Unos son pequeños, otros son más altos, unos son introvertidos, otros son más sanguíneos. Unos se la pasan riendo todo el día como mi hijo Maximiliano.
Él es el símbolo de la felicidad en el vecindario. Para donde va es risa. Otros son más serios. Otros a lo mejor guardan más las cosas en su corazón y se retraen de lo que diariamente viven. Y mi hijo, Oscar Daniel, es el segundo hijo que nosotros tuvimos, el primer varón de la casa. Estuvo experimentando últimamente, según la universidad de TikTok, le estuvo enseñando, en los últimos días le estuvo enseñando a mi hijo que él era un middle child, que era el hijo del medio. Y saben que a veces el hijo del medio, esa frase tiene que ver con un rechazo. Automáticamente los hijos se sienten como que, wow, sí, el del medio. Quieren a la primera porque fue la primera, pero ahora el chiquitico es el que tiene toda la atención. Y él en ciertas oportunidades estuvo manifestando, ¿sabes qué, papi? Yo soy el middle child. Y me tocó sentarme con él. Tuve un date con él en Anthony's Pizza, porque le fascina Anthony's Pizza y le fascinan las alitas de Anthony's Pizza. Y me tocó decirle, ¿sabes qué? Tú no eres un middle child. Tú eres el primer varón de la casa. Yo te acepto y yo te recibo como tú eres. Y empecé a soltar palabras de afirmación que quedaran en su corazón y que a lo mejor cuando él dijera, hace la oferta a Dios. Tú no eres el middle child. Tú eres el primer varón de la casa. Continuamente se lo dije. Durante toda la cena se lo dije más de 50 veces. Tú eres el varón de la casa. Cuando papi no está, tú eres el que vas a velar por la seguridad de tu mamá y de tu hermana. Seguro, papi, pero yo no soy tan fuerte. Sí lo eres. Sí lo eres. Tú no sabes el potencial que tú tienes. TikTok no te va a enseñar quién tú eres. Dios ya dijo quién tú eres, no TikTok. Y yo como padre tengo la responsabilidad de recordarte lo que se te pudo haber olvidado. Se te pudo olvidar que primero eres hijo. Y también se te pudo haber olvidado que eres el primer hombre de la casa. Y constantemente estamos declarando todas esas cosas sobre la mente y el corazón de nuestros hijos. Es importante que seamos intencionales en esa dinámica. Nunca puede faltar una palabra de afirmación para el corazón de nuestros hijos. Nunca es tarde. Si estás mayor y tus hijos ya están casados y nunca lo hiciste, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que al salir de esta experiencia, tú levantes el teléfono y digas, ¿sabes qué? Te amo. Yo te pido perdón por haberte dicho que no valía la pena, por haberte dicho que eras un vago, por haberte dicho que eras una malcriada. Yo te pido perdón por todas las palabras que pudieron dañar tu corazón y que de alguna u otra manera pudieron haber afectado a la relación padre-hijo. Hazlo este día. Nunca es tarde para eso. Entonces, mi hijo no es un middle child. Mi hijo es un hijo de Dios y mi hijo es mi hijo. Y con él no se mete nadie. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? Efesios 2:10, pero lo pongan ahí en pantalla. Efesios 2:10 dice, somos creación de Dios. Come on. Somos creación de Dios, creados en Cristo para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Recuérdalo a tus hijos que desde que ellos están en el vientre de su madre ya hay propósito en su vida. Recuérdale a tus hijos día a día que antes de que ellos fueron formados, antes de que sus padres habían entrado a la idea de poder engendrarlos, ya Dios tenía un plan para ellos. Que no se les olvide eso. Y la siguiente área es la comunicación. La comunicación ha sido uno de mis mayores retos. Mis padres te lo pueden decir. Yo nunca le dije a mi papá, me siento mal, estoy triste. ¿Sabes que estoy contento porque saqué un 20 en matemáticas? Que nunca lo saqué, por cierto. ¿Sabes que yo nunca le dije a mi papá, o a mi mamá nunca le dije, papi, ¿sabes que eso que hiciste no está bien? Yo no estoy de acuerdo con eso. Nunca tuve eso. Y crecí bajo un formato de familia, yo pienso que es saludable, pero con sus limitaciones. Yo creo que en la gestión de mis padres, ellos hicieron una hazaña extraordinaria porque dieron de algo que nunca recibieron. Mis padres dieron de algo que nunca recibieron y eso es imposible. Eso no tiene sentido, no hay lógica, no hay matemática que pueda explicarte eso. Mis padres vienen de hogares donde sus padres, ni te cuento. El papá de mi mamá la abandonó cuando yo era pequeño, eran 8 hermanos y mi abuela con un tío, mi papá paterno. Era normal tener otra familia y tuvo otra familia y tenía problemas con el alcohol y todo eso. Y ellos, de eso nada, yo de nada de eso vi en mi casa. Yo no lo vi. Eso tuvo que hacer, es una hazaña extraordinaria. Pero sí, sin embargo, hubo diferentes áreas que ellos no pudieron cubrir.
Y una era esa, la comunicación con los hijos. Entonces yo crecí en un ambiente familiar en donde expresarme no era como que algo, un aplauso en la familia, no lo era. Y me costó mucho en el matrimonio porque me casé con una comunicadora social. Maracucha, habla, es coach, pastora, consejera, o aprendía. Me tocó, y esa es un área con que yo hoy en día todavía lucho, porque no es fácil sacar un concepto distorsionado de tu mente que has tenido por durante 20, 21 años, sacarlo de un día para otro. Pero sabes que sí es fácil y que sí puedes hacer en que día a día seas intencional en reconocer que primero esa área es una falencia en tu vida y segundo de que necesito herramientas que me puedan ayudar a cómo mejorar esto, a cómo comunicarme de la mejor manera, a cómo hacerme entender. De la comunicación con mis hijos ha sido una clave. Mi esposa nos ha enseñado a cómo comunicarnos, a cómo entendernos. Ella te mira y te dice, sí, te duele el dedo del pie izquierdo. Ella conoce todo. Y ella nos ha enseñado intencionalmente a que la casa necesitamos comunicarlo todo. Todo necesitamos comunicarlo, todo necesitamos expresarlo. Hay cosas que los hijos a veces no se sienten capaces de decir por pena, por temor, por personalidad. Pero cuando tú los conoces, tú sabes que algo traen. Tú los miras que vienen pensando, mirando diferente, no hablando mucho cuando por lo general hablan. Y tú sabes, la comunicación, súper importante. La siguiente área en la que nosotros como familia necesitamos estar implementando a diario es la celebración. Wow, esa es una de mis favoritas, la celebración. En mi casa, yo he dicho, siempre que nos sentamos, aquí se habla de fiesta. Cada cuando nos reunimos en estos días, fuimos a visitar a un familiar en Orlando que está pasando por una situación difícil. Y lo primero que yo dije, aquí se habla de fiesta. Aquí se habla de celebración. No recordemos lo malo, vamos a disfrutar en familia. Vamos a ser promotores de la alegría y de la felicidad en cada lugar que vayamos, no solamente en nuestra casa, sino que en cada lugar de que vayamos, que haya un común, que haya un aplauso, que haya una alegría, que haya una celebración. Esta casa promueve la alegría, esta casa promueve la celebración. Y te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas, a que, ¿sabes qué? En mi casa cantamos canciones que nuestros hijos no se saben. Papi, esa no me gusta. Bueno, canta una tú. Y la alegría, la alegría no solamente cuando estamos aquí, que estamos aplaudiendo al pastor, que sé que a veces como a los predicadores cuando nos paramos aquí, un aplauso, una palabra de afirmación, te ayuda, te mantiene seguro y eso te hace sentir. Así que cada domingo una persona, un hijo del Señor, se para en esta tarima a predicar, exhórtalo, anímalo, festéjale todo lo que habla, porque eso trae seguridad y afirmación a su corazón de que lo que Dios ha llamado a hacer y a lo que Dios lo ha llamado a predicar en esta tarima viene de Él y viene de Dios y lo haga con seguridad. ¿Están de acuerdo? Come on. Esa palabra, doy gracias por la vida de Pastor Chris. Esa palabra se la escuché a Pastor Chris y Chris. Pastor Chris, no. Pastor Greg. Bendigo la vida de Pastor Greg porque fue por él que yo vi ese espíritu de ánimo y él todo el tiempo exhortaba y como él lo que más hablaba era inglés, entonces yo no hablaba mucho inglés en ese momento. Yo decía, come on, y hasta ahora, come on. ¿Qué dice Proverbio 15:30? ¿Qué dice con respecto a esto? La mirada que anima trae alegría al corazón. O sea, solamente con la mirada tú estás capacitado para que solamente con la mirada tú puedas traer alegría al corazón de alguien. Así dice la palabra. Mira lo que dice Proverbio. Proverbio 15:30 dice, ¿está aquí en la pantalla? Ahí está. Dice, la mirada que anima trae alegría al corazón y las buenas noticias dan nueva fuerza. Nosotros somos embajadores de buenas noticias. ¿Sabes qué? En el mundo se están viviendo aflicciones, pero Jesús dijo, tranquilo que yo vencí el mundo, eso no te tiene que afectar, eso no tiene que conmoverte ni distraerte. Come on. Una alegría, una fiesta. Seamos llamados a hablar las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio. Y qué interesante que esto es un área que lo aprendimos, fuimos intencionales. Te invito a que lo hagas, vas a ver resultados inmediatos. Cuando tus hijos te vean celebrar y gritar y cantar en el carro y levantar los brazos, papá se fumó una lumpia.
Esa va a ser su primera impresión, pero más en adelante ellos van a seguirte. ¿Sabes por qué? Porque la mayor influencia en la vida de tus hijos no son sus maestros. No es el TikTok. No es su amigo. Los que tenemos la mayor capacidad de poder influenciar la vida de nuestros hijos somos tú y yo. Somos tú y yo. Ellos pueden estar 8 horas en el colegio. Pueden estar una tarde completa. Y me acuerdo cuando éramos jóvenes que íbamos a la escuela, mi mamá siempre fue directora. Mami, te voy a echar al agua, sorry. Mi mamá siempre fue directora de un colegio público, pero yo estudiaba en un colegio privado. Y a ella le tocaba abrir el colegio todos los días. Adivinen a qué hora nos dejaban a nosotros en la escuela. 5 de la mañana, oscurito. Y por supuesto, después de la hora del almuerzo, a ella le tocaba cerrar la escuela. Y nos recorrían a las 2, 3 de la tarde todos los días. Y yo podía pasar el día completo en la escuela. Tus hijos pueden pasar el día completo en la escuela. Al final del día no van a decir, mira qué igualito a su maestra. Al final del día no van a decir, Dios mío, pero esa maestra se le está metiendo en la mente de mí. No, no. A la final del día van a actuar como papá. Van a hablar como papá. Van a caminar como mamá. Van a responder como responde papá y responde mamá. Yo me quedo aterrado a veces como mi hija Jimena de 11 años. Dios mío, yo digo, ¿qué hice? No, mentira. Veo unas actitudes y unas respuestas tan idénticas. Cosas que ni siquiera mi esposa habla delante de ella. Y ella, el ADN, tú y yo tenemos la capacidad de influenciar mayormente a nuestros hijos. No es la escuela, no es el TikTok, no es el Instagram. Somos tú y yo. Y otra de las áreas súper importantes, como todas, es tiempo familiar con Dios. En nuestra casa hemos decidido que el devocional en familia es súper importante, es trascendental. Mis hijos tienen la oportunidad y la bendición de estudiar en escuela cristiana y ellos de lunes a viernes se mueven en el contexto espiritual. No que en la escuela todo el tiempo están hablando de Biblia, ellos aprenden de todas las materias, pero ellos hablan el tema del ambiente en torno a Jesús durante todas sus materias y sus clases. Pero bien importante es cuando nosotros nos sentamos y le decimos a nuestro hijo Oscar Daniel de 8 años, papi, te toca dar la enseñanza el día de hoy. 5 minutos nada más. 6 minutos. Y yo, wow. Y ahí entonces el área de la celebración diciendo, está la mejor prédica que yo he escuchado en mi vida. ¿Sabes qué? Wow, ¿qué capacidad tienes tú de tener 8 años y poder enseñar de esa manera, papi? Sí, papi. ¿Y sabes qué? Y wow, y esta batalla se ganó de esta manera, papi. ¿Sabes por qué? Porque ellos miraron para abajo y unos miraron para arriba y a esos los sacaron. Y los que miraban para abajo, a esos le dijeron, bueno, está bien, tú puedes formar parte. No, tú te vas porque se meten en la película. Y lo que estamos teniendo un tiempo con Dios. Estamos teniendo un tiempo de familia. ¿Sabes qué? Eso va a permanecer en su corazón y durante todas tus generaciones. Eso va a estar ahí siempre. Si tú se lo enseñas a tus hijos se lo van a enseñar a sus hijos y a sus nietos y así sucesivamente. Y ahí vamos a establecer un fundamento de la palabra en el corazón de nuestras generaciones. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Tiempo en familiar en devocional dice, enséñale al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonarán. Desde ahí, desde niño. Hácelo fuerte, Señor. De 5 a 7 años, tú eres el Dios de tus hijos. Hasta los 8 años por lo menos. A lo mejor hasta ahora, como ha avanzado todo, hasta menos 6 años, tú eres el Dios de tus hijos. ¿Qué Dios está mostrando en la casa? ¿Qué Dios están conociendo ellos como primicia? ¿A qué Dios estás manifestando tú en tu hogar? Nunca es tarde. Si no lo hiciste, tus hijos están grandes. Hay un Cristo que habita en ti. Hay un Cristo que tiene el poder de resurrección. No importa que haya pasado el tiempo. No importa que hayan pasado años. No importa que incluso otras generaciones se hayan levantado después de tus hijos. Siempre hay tiempo para poder traer reconciliación, para poder traer el amor a través de la vida de Cristo en nuestra familia. ¿Están de acuerdo? El siguiente y penúltimo punto es la humildad. Ahí fue donde Dios me mantuvo con cadenas de tortura en vez de atraerme con lazos de amor. Quebrantamiento, la humildad, el tener que reconocer delante de tu esposa, sabes que me equivoqué, te pido perdón.
¿Cuántos hombres dicen como ya? Mirar a los ojos de tu esposa y sabes que la embarré, que metí de pata. ¿Y sabes cómo me costó eso a mí? Uy, creo que fueron años, mi amor. Lo certifico. ¿Sí? La arrogancia, el orgullo, la falta de humildad, la falta de empatía, eran mis tatuajes. Cuando yo caminaba, eso era lo que yo promovía. Músico, cantante, me la creía en la artística, como me decían. Pero tuvo que Dios decirme, bájate de esa nube. Esa canción no la bailas. Bájate de esa nube. Y toqué profundo en esa área. Hasta el punto que cuando lo hice la primera vez, no lo hice de corazón. Cuando le pedí perdón a mi esposa por primera vez, lo hice por vamos a ver si esto resulta. Y la segunda también lo hice igual. De ahí en adelante se creó un hábito saludable en mi casa, el pedir perdón. Me ha tocado pedirle perdón a mis hijos. Súper. Reconocer delante de mis hijos, decirles, ¿sabes qué? Se me fue la mano con este grito. ¿Sabes qué? No debí tratarte así. Y no lo justifica. Estoy viviendo X circunstancias, pero no justifica haberte hablado así. Perdóname. Si tú siembras ese hábito en tu casa, corazones saludables, hogares saludables por generaciones. Verás a tus nietos pedirles perdón a sus padres. Verás a tus hijos pedirles perdón a sus hijos. Hábitos saludables para mantener hogares saludables. Y por último, el ambiente de protección. Con mi familia no se mete nadie. No sobreprotección, ambiente de protección. Hazte esta pregunta. Si uno de tus hijos está pasando una situación incómoda, vergonzosa, bullying, acoso sexual, si está pasando por una situación bien dura, tú serás la primera persona que él se lo irá a contar. Duro. Duro ver cómo hay hijos que no confían en lo que puedan decir su papá en una situación como esta. Creo que la empatía, la humildad y el ser papá y mamá en esa circunstancia es lo que necesitas gobernar. Si has visto a tu hijo que aprendió del sexo, aprendió de las relaciones íntimas a través del TikTok y no a través de ti, hay algo que no está bien en casa. Háblale tú primero antes de que otros vengan a hablarle. Háblale tú primero la verdad para que cuando venga la mentira ellos pueden decir, hey, come on, el papá me enseñó a mí. Mi papá me enseñó a mí la verdad. Mi papá me enseñó a mí que yo soy un tesoro preciado y que no puedo estarle dando beso a cada sapo que se presente por el camino. Soy una princesa amada todos los días de mi vida, todos los días. Antes de cuando la llevo a acostar le digo, ¿sabes qué? Nadie te va a amar en esta vida como te amo yo. Para que cuando venga aquel que le diga, mira, te amo, te va a costar trabajo. Dale los mejores regalos. ¿Sí? Llévala a cenar, cómprale rosas, cómprale chocolates. Es más, cómprale lo que ella te pida. Para que cuando venga el bendecido de Jehová, tú ya tengas un estándar bien elevado. Y no venga cualquiera a robarle el corazón a tus hijos. Hogares saludables. Iglesia Miami te enseña a tener un hogar saludable. Esos son hábitos y dinámicas que tú puedas aprender. No solamente es espiritual, también es algo que se puede enseñar y se puede aprender. Lo único que necesitamos es ser intencionales. Necesitamos ser promotores de la verdad de Cristo en nuestras vidas. Hogares saludables. Anhelo que todas las familias que estamos aquí representadas podamos llevar este mensaje a cada lugar que vayamos. Y que tú seas conocido como una familia saludable. Que tú seas conocido como un papá y una mamá
que con defectos y errores están haciendo las cosas bien. ¿Están de acuerdo? Dale un aplauso a Dios.